Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Primero que nada vamos a pedir disculpas porque esta clase de Biblia que vamos a dar hoy tendría que haber sido dada ayer a las 12, pero lamentablemente tuvimos un problema técnico y no lo pudimos hacer. Por lo tanto, le pedimos disculpas y vamos a hacer hoy la clase que tendríamos que hacer ayer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar presente. Veo en otra computadora que yo tengo que hay varios amigos y varios hermanos y hermanas que nos siguen todos los martes y que están presentes. Los puedo mirar aquí, los nombres de ellos, y espero que sean muchos más los que hoy están dedicados a mirar a esta clase de Biblia, que más que nada yo quisiera compartir con ustedes, no ser solamente el que habla, sino que ustedes también puedan estar a la misma vez que yo, el Espíritu Santo habla a través de mí, ustedes pueden estar mirando sus Biblias y meditando sobre la palabra. Antes de seguir adelante vamos a hacer una pequeña oración y después entonces vamos a ir inmediatamente a estudiar lo que hoy va a ser una clase muy interesante y muy linda, porque es Jesús y el Sermón del Monte. Yo no sé ustedes, pero yo soy un enamorado del Sermón del Monte porque yo creo que fue allí, en el Sermón del Monte, donde con sus palabras Jesucristo realmente hizo el andamio que nosotros necesitamos y precisamos para caminar el camino de la cristianidad. Por lo tanto, yo creo que es un tema interesante en el cual yo puedo hablar unas palabras y ustedes pueden meditar sobre las palabras y a la misma vez allí en la pantalla de Facebook pueden escribir sus opiniones al respecto. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por cada una y por todas las cosas que tú nos has dado, las buenas y las malas. Pero más allá de todas las cosas te damos gracias por la sangre y el sacrificio de Jesucristo, quien si no hubiera muerto y sangrado por nosotros no estaríamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está presente en esta presentación y te pedimos que nos cubras a todos nosotros con la sangre de Jesús para que yo pueda hablar a través del Espíritu Santo y las personas puedan escuchar y meditar a través del Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Jesús y el Sermón del Monte. Primero que nada lo que vamos a hacer es leer la sagrada palabra de Dios, porque yo creo que todo lo que nosotros vayamos a hablar tiene que estar basado en la sagrada palabra de Dios. En el capítulo 5 de Mateo dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y ese fue Jesucristo. Y abriendo su boca les enseñaba, diciéndoles, y acá vienen las bienaventuras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos serán el reino de los cielos. Bienaventurados seáis cuando por mi causa, dice Jesucristo, los torturen o los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa ha sido la sagrada palabra de Dios. Amén. Y vamos ahora a hablar un poquito acerca de este maravilloso pasaje de las bienaventuranzas. Jesús se mueve desde el pueblo natal de Nazaret hasta la villa pesquera de Capernaum. Todos conocemos a Capernaum porque prácticamente allí es donde Pedro y 5 de los discípulos era donde vivían. Aquellos que Jesucristo les dijo, recuerdan, ustedes son pescadores de peces y de ahora en adelante yo los haré pescadores de hombres. En una de las colinas cercanas, Jesús predica lo que quizás sea el más famoso de todos sus sermones, y para mí sí es el más famoso, y no solo el más famoso, sino que es el sermón que nos enseña a todos nosotros cómo vivir en esta tierra. Ya que nosotros, las tostadoras, los autos, las neveras vienen con un manual cómo funcionar, y lamentablemente nosotros no traemos un manual cuando nacemos cómo vivir. Y yo creo que el Sermón del Monte se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo al manual que nosotros tendríamos que tener abajo del brazo para saber cómo vivir. Contrarios a otros evangelistas, Mateo dedica 3 capítulos para explicar el Sermón del Monte, mientras que los otros no dedican tanto tiempo. Y eso me encanta porque quiere decir que Mateo realmente puso un interés y un énfasis impresionante en la importancia del Sermón del Monte. Jesús comienza su prédica con una sesión llamada Bienaventuranzas, que es bienaventurado seas, bienaventurado seas, bienaventurado seas. Muy bien. Que viene a ser una receta para la felicidad espiritual. Eso es prácticamente lo que quiso hacer Jesucristo. En otras palabras, si todas estas palabras que estoy hablando aquí sentado en este monte, en una piedra, ustedes las escuchan, las hacen y las practican, van a encontrar la felicidad. Lejos de ser esa prédica una esperanza para seguir a Jesucristo, que va a ser un camino de rosas y flores sin dolor ni sufrimiento, Jesucristo en el Sermón del Monte le deja muy claro a todos aquellos que están escuchando que en el camino para seguirlo a Él habrán conflictos y dolores. Pero aún dentro de la tormenta, de los tsunamis, de los vientos, vamos a tener paz y tranquilidad si es que seguimos las palabras del sermón. La forma de conseguir esta paz será por seguir con obediencia y honestidad a Dios, inclusive cuando esto duela. En pocas palabras, Jesús da vuelta al revés todo lo que los sacerdotes de la ley profetizaban. Jesús dice que los ricos tendrán problemas para entrar en el cielo. Dios bendiga a esos que son pobres y pobres de corazón, es lo que dice Jesucristo.
Jesucristo castiga espiritualmente a los arrogantes y orgullosos, y si hay algo que Jesucristo no le gusta, es la arrogancia y el orgullo. Y dice en una parte, Dios bendiga a aquellos que son humildes. En la humildad está basado el reino de Dios. El corazón de una persona humilde y tierna conquista el cielo. Jesús se convierte en el mejor profesor de gramática que ustedes pueden imaginarse. Y ustedes me van a decir que estoy loco y no sé lo que estoy hablando. Sí, lo que quiero decir con esto es que Jesús tiene la habilidad gramatical de transformar un vocablo, que es un nombre, que por ejemplo bienaventurados es un nombre, convertirlo en un verbo. Y ustedes me van a decir por qué, y yo les voy a explicar. ¿Por qué él dice bienaventurados los pobres de espíritus? Y lo que él significa sinceramente es sean pobres de espíritu. Es decir, con mucha delicadeza, con mucho amor y con mucha compasión, Jesucristo dice bienaventurados, pero en el fondo lo que quiere decir es sean así, sean así, sean así. Es decir, de una palabra muy delicada lo transforma en un verbo que es un mandamiento prácticamente. Dice, bienaventurados los pacificadores. Él significa sean pacificadores. Cuando él dice bienaventurados sean los que hacen la paz, él te está diciendo a ti y a mí, haz y sé tú quien hace la paz. Y así sigue haciendo que sus bienaventuranzas sean órdenes que él da. Y vamos a entendernos bien clarito. En el Sermón del Monte Jesucristo habla con ternura, con amor, con compasión, pero a la misma vez con una autoridad que quizás sea la autoridad máxima con que habló Jesucristo en todo su ministerio. Porque él hablando despacio, iba hablando con la autoridad de Dios, de que lo que él decía había que hacerse. Y a veces me pongo a preguntar y se ponen a preguntar ustedes, ¿cómo es posible que se haya sentado en una colina, en unas piedras, en el medio de una geografía casi desértica? Y que no solamente los apóstoles, sino otra cantidad de gente se sentó alrededor y a la distancia quizás de bastantes metros de diferencia pudieron escuchar lo que dijo Jesucristo sin que Jesucristo levante la voz como tantos otros están haciendo hoy en día. Lo que pasa es que Jesucristo en su sabiduría eligió una parte de la geografía donde estaba caminando en la cual sus palabras, por más lentas que sean y por más suaves que sean, hacen un eco, hacen lo que nosotros decimos retumbar, y pegando en diferentes piedras y paredes van llegando aumentadas al oído de las personas. Y por eso es que Jesucristo no levantaba la voz y no andaba a los gritos como otros andan. Y así sigue haciendo de sus bienaventuranzas órdenes. El Sermón del Monte no es una lectura ni tampoco un montón de sugerencias. Con una autoridad serena pero profunda, Jesús hace que usando una manera compasiva pero firme, convierte lo que parece sugerencias en mandamientos a seguir. Cuando te dice bienaventurados sean los que tienen hambre de justicia,
Parece una sugerencia, pero sinceramente es un mandamiento que te dice, ten hambre de justicia. Entonces Jesús en pocas palabras les explica a qué vino a esta tierra, en 2 o 3 versos que tenemos aquí que no los vamos a leer ahora. Pero en la mayoría del sermón, eso se lo explicó en poquitos versos, pero en la mayoría del sermón, Jesús tranquilamente les advierte a ellos y a nosotros que el que no haga lo que Él nos dice que tenemos que hacer, será el hombre que construye la casa sobre la famosa arena. Y al más débil de los vientos, de los problemitas que tengamos en la casa, en el trabajo, en el hospital, en donde estemos, esa casa y todo lo que construimos se va a caer abajo, porque no la construimos sobre las palabras que Jesucristo nos enseñó y nos ordenó que hiciéramos, sino que la hicimos a nuestra forma, de nuestra manera, con nuestro intelecto, con nuestro pensamiento, y cuando viene el viento es como la casita en la arena. Yo he visto muchas casitas en la arena que se han caído bien rapidito cuando viene el viento. Ahora, Jesús enseña las bienaventuranzas a sus discípulos. Vamos a mirar esto. El sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas. 8 declaraciones que comienzan con la palabra bendito. Es un poquito raro aquí porque la verdad que siempre el número de Dios es el 7 y yo no sé por qué aquí tenemos 8. De todas maneras, Jesucristo sabrá por qué. Esta palabra afirma el bendito, esa palabra bendito. Esta palabra afirma un estado de bendición que ya existe. Escuchen bien, que ya existe. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas generalmente consideradas afligidas es realmente bendecida. Y estas son las cosas de Jesucristo. Prácticamente Jesucristo trabaja siempre al revés. Cuando nosotros tenemos un enemigo y lo queremos tirar por la ventana para afuera, Él nos dice, ora por tu enemigo. Y acá parece que a los que se sienten afligidos terminan con felicidad. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener la bendición. Fíjense en esto, ¿no? El camino de Jesucristo que parece tan duro. Jesús simplemente declara que ya han sido bendecidos. Así, las bienaventuranzas son ante todo declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de salvación y ni hojas de ruta para ganar la entrada en el reino de Dios. No porque te apures a hacer todas las cosas que Jesucristo ha dicho que hagas en el Sermón del Monte, vas a llegar primero que yo, o que el vecino, que el taximetrista, que el bodeguero de la esquina. No va a ser así. Los que pertenecen a cada grupo bendecido experimentan la gracia de Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan que hemos hablado mucho del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es todo aquello que voluntariamente, todos aquellos que voluntariamente han decidido seguir a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo, y que están viviendo y desarrollándose en una forma interior y espiritual. Mientras que el reino de los cielos será cuando ya sea derrotado el enemigo y Dios aparezca con su reino a cubrir la tierra, y será el reino de los cielos. Y dice que se ha acercado, quiere decir que está llegando. Considere la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Y acá la verdad que
Me cuesta un poquito a mí como nos cuesta a todos, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Cuando estamos llorando estamos sufriendo y sin embargo nos dice, bienaventurados los que lloran. Está en Mateo 5:4. La gente normalmente no piensa en el duelo como una bendición. Es una pena. Pero con la venida del reino de los cielos, el duelo se va a convertir en una bendición porque los dolientes serán consolados y los que no lloran no serán ayudados. La implicación es que Dios mismo consolará a aquellos que lloran. ¿Ustedes se imaginan Dios tocándole su cara, sus ojos y secándole las lágrimas? La verdad que es una bendición el llorar. La aflicción del duelo se convierte en la bendición de una relación profunda con Dios. Y eso es realmente una bendición. Cuando Dios te esté secando las lágrimas de tus ojos, tú vas a entrar en una comunión con Dios que nadie puede tener en la satisfacción de tenerlo. Y eso es una bendición. Por eso llorar es una bendición. Ahora, aunque el propósito principal de las bienaventuranzas es declarar las bendiciones dadas por el reino de Dios, la mayoría de los eruditos, aquellos que saben mucho, también las consideran como un cuadro del carácter de ese reino. Al entrar en el reino de Dios, esperamos llegar a ser más como aquellos nombrados como bienaventurados, más mansos, más misericordiosos, más hambrientos de justicias, más aptos para hacer la paz, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Esto da a las bienaventuranzas un imperativo moral. Más tarde, cuando Jesús dice, hagan discípulos de todas las naciones, en Mateo 28:19, las bienaventuranzas describen el carácter que esos discípulos deben asumir. Las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, y acá volvemos al reino de Dios, que es el reino interior y espiritual. Pero no son condiciones para la salvación. Jesús nos dice, por ejemplo, solo los de limpio corazón pueden entrar en el reino de los cielos. Esta es una buena noticia porque las bienaventuranzas son imposiblemente difíciles de cumplir. Dado que Jesús dice, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está en Mateo 5:28. ¿Quién podría ser verdaderamente puro de corazón? En Mateo 5:8. La verdad que Jesucristo siempre es el inteligente de la película. Dice, ¿quién podría ser verdaderamente puro de corazón? ¿Hay alguien entre nosotros que pueda decir que las 24 horas del día, todos los días del año, es puro de corazón? No hay uno solo. Por eso Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros entraría en el cielo. Nadie sería realmente bendecido. Las bienaventuranzas no son un juicio contra todos los que no están a la altura. En cambio, son una bendición para cualquiera que consienta en unirse al reino de Dios a medida que se acerca. Es decir, las bienaventuranzas
no es que sean una bendición para completarte en ser un ser perfecto, sino que son medidas y mandamientos para que te acerques cada vez más al reino del Dios, al mundo espiritual que Dios espera de ti, del otro, del otro, del otro y de mí. Ahora hay una pregunta aquí: ¿cuáles son y qué significan las bienaventuranzas? Vamos a mirar un poquito esto. Las bienaventuranzas sirven de introducción al conocido Sermón del Monte, ya lo sabemos, que Jesús pronunció frente a sus discípulos y a muchos de sus seguidores. Y recuerdan lo que le dije antes, ¿no? Que a pesar de que había mucha gente, todos escuchaban perfectamente la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, sin que Jesucristo levantara la voz, como hoy en día hay muchos en nuestras iglesias levantando la voz. El pasaje bíblico se encuentra en Mateo 5, 3 al 12. Vayan apuntando si ustedes gustan para después entonces en la tranquilidad de su hogar poder volver a leerlos y poder meditar. Por medio de las 8 bienaventuranzas, Jesús describió cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Aquí hay algo importante. Cuando Jesucristo se sentó en la colina, quienes se sentaron al lado de él fueron los discípulos, y la intención de Jesucristo fue indudablemente enseñarle las bienaventuranzas y toda la otra parte del sermón a los discípulos, pero se juntaron después otra gente alrededor de ellos y por eso extendió sus enseñanzas a todos aquellos que estaban alrededor. Cuando leemos la palabra bienaventurado o dichoso, dependiendo de la traducción y de la versión de la Biblia, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas que mencionan el pasaje bíblico son bienaventuradas, dichosas, privilegiadas. No lo serán en el futuro, ya que ya lo son. Vamos a entenderlo, ya son privilegiadas. La sociedad moderna considera dichosos a los que tienen muchos recursos materiales, a los billonarios, a los millonarios, a los que tienen mansiones con 5 piscinas y 4 autos de lujo. Una buena posición social o prestigio porque son doctores, en esto, en aquello, porque son políticos. Pero Jesús nos da una visión muy diferente sobre los que son verdaderamente dichosos y bienaventurados. Como yo les dije al principio, Jesús siempre trabaja al revés de lo que trabaja nuestro mundo y nuestro intelecto de esta sociedad, siempre al revés. Vamos a explicar las bienaventuranzas. Cada una de las bienaventuranzas van dirigidas a un grupo específico de personas que está desarrollando la cualidad mencionada gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y es precisamente de eso de lo que se trata, de desarrollar el carácter que Dios desea ver en sus hijos. A cada grupo se le promete que recibirá la bendición correspondiente. No importa cuál difícil sea la situación en el presente, pueden ustedes hoy estar seguros de que recibirán su recompensa si siguen no la sugerencia, pero los mandamientos de Jesucristo. Fortalezcamos nuestros corazones con esa verdad. Bueno, hemos creo que llegado hoy al final
de esta pequeña clase de Biblia en la cual nos concentramos en las bienaventuranzas. Hay mucho, pero muchísimo más para poder hablar de Mateo, pero debido a que ayer tuvimos un problema técnico, hoy no quisimos hacer la clase de Biblia muy extensa para que ustedes puedan razonar en las bienaventuranzas, poder ir al libro de Mateo, leerlas una vez y otra vez y otra vez, y a través de las palabras que el Espíritu habló a través de mí, puedan meditar la fuerza, la potencia y la compasión y gracia que hay en esas palabras, y que definitivamente siguiendo esas palabras de Jesucristo, nosotros vamos a poder sentir una felicidad que para el mundo, con todas las cosas materiales que ellos tienen, no van a poder ni entenderlo ni sentirlo. Yo de todo corazón les doy gracias por haber escuchado y haber estado un ratito conmigo, y como hermanos y hermanas estamos todos juntos, nos damos un abrazo, aunque sea un abrazo virtual. Que Dios los bendiga y que todas las bendiciones que Dios tiene para todas aquellas personas que lo siguen a Él caigan sobre todos ustedes y todos sus hogares. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga enormemente.